Ok, perfecto. Muy buenas tardes. Mi nombre, como bien lo mencionó la profesora Mariana, es Diana Cario. Yo soy bibliotecóloga. Estoy a cargo de la jefatura de la unidad de gestión digital del sistema de bibliotecas. Y hoy día tengo un especial encargo de la profesora Mariana para realizar este taller. Está compuesto por tres partes, básicamente. La primera de ellas es enseñarles a ustedes algunas estrategias también para que puedan optimizar los resultados y los procesos de búsqueda. Luego vamos a revisar algunas bases de datos, unos recursos bastante interesantes también donde ustedes van a poder realizar sus búsquedas. Y finalmente vamos a revisar un gestor de referencias que les va a permitir a ustedes elaborar sus trabajos académicos, insertar y generar las referencias bibliográficas de una manera mucho más fácil. Entonces vamos a dar inicio con esta presentación. Bueno, esta presentación tiene un objetivo básicamente. Con él pretendemos desarrollar habilidades que les permitan a ustedes identificar la información, localizar fuentes válidas, evaluar la información que recuperan y utilizarla de forma ética y responsable. Y así también conocer los diferentes recursos que ustedes tienen disponibles a través de el sistema de biblioteca y su página web. Bueno, todo esto que yo les contaba de identificar, de evaluar, de recuperar, hace parte de un proceso que tiene un inicio y es cuando nosotros identificamos que o somos conscientes de que tenemos una necesidad de información. Esa necesidad de información es cuando ya agotamos nuestros conocimientos previos, pero necesitamos ir más allá de una información que desconocemos, ¿cierto? De esas preguntas que necesitamos respuestas. Entonces, la necesidad de información básicamente es esa pregunta y esa pregunta que también se va a traducir en una búsqueda de respuestas. Las necesidades de información se generan por diferentes causas, pueden ser simples, pueden ser complejas. Las simples, como lo que nos acompaña en nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando vamos a un supermercado, tomamos un producto, revisamos su etiqueta para ver la composición nutricional o simplemente también para revisar los elementos que la componen. Y complejas, como comprar una casa, cuando es necesario ir a revisar todos los diferentes proyectos inmobiliarios, también el tema del financiamiento con los bancos y lo que nos atañe directamente a nuestra academia, que es realizar una investigación. Entonces yo también los quiero invitar a que a través del chat, ustedes aquí, yo voy a estar aquí pendiente del chat. A ver. Oh, parece que no tengo acceso. Parece que no tengo acceso al chat. Bueno, igual también les voy a pedir que sientan la libertad, que se sientan en la libertad de abrir su micrófono para que puedan hacer las preguntas necesarias, ¿ya? Bueno, entonces aquí quería que me contaran un poco acerca de cuando ustedes realizan una búsqueda, ¿cierto? Cuando tienen esa necesidad de información, ¿a quién es el primero que le preguntan? ¿A dónde van a buscar esas respuestas? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? A Google. A Google, ¿cierto? Y Google a veces tiene buenas respuestas, pero otras veces no, ¿cierto? Nos está entregando información que no está vinculada necesariamente con nuestro tema de investigación, ¿cierto? Y aquí se nos dificulta un poco evaluar también la pertinencia de esa información. Entonces, yo aquí les voy a mostrar a través de esta diapositiva que de acuerdo a lo que ustedes necesitan, cuál es la fuente más apropiada para ir a buscar esas respuestas. Entonces, lo primero que aparece ahí son conocimientos básicos del tema. ¿Y yo dónde lo encuentro? En enciclopedias, en diccionarios especializados. Si lo que necesito es una visión general o crítica de un tema, lo voy a buscar a libros, a tesis y a sitios web oficiales.
Si necesito información actualizada, la voy a buscar a los artículos de revistas, a los mismos sitios web oficiales, a los artículos que se presentan en congresos, en seminarios. La información estadística, el Instituto Nacional de Estadística es una muy buena fuente. Y finalmente, si lo que yo estoy buscando es una información de personajes históricos, lo voy a buscar entonces en las entrevistas, en fotografías, en cartas o en discursos. Entonces, ahora que ya soy consciente que tengo una necesidad de información y que he colocado en evidencia cuál es mi necesidad, cuál es mi pregunta, necesitamos hacer otro ejercicio que es delimitar el tema a través de algunos criterios o algunas características que nos permitan especificar más nuestra necesidad de información. Yo aquí traigo un ejemplo que es el reciclaje y también tiene una serie de criterios bajo los cuales yo voy a delimitar ese tema, porque el reciclaje es un tema bastante amplio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero conocer acerca del reciclaje? Voy entonces a delimitarlo por los aspectos de estudio, que en este caso son los procesos. Pero resulta que en el reciclaje varios productos, varios materiales son susceptibles de estos procesos, como es el vidrio, el cartón, el papel, pero a mí lo que me interesa conocer es el plástico, porque ese es el que nos está causando más estragos o tiene un impacto mayor en el medio ambiente. Y finalmente lo voy a definir por un periodo cronológico determinado. Quiero saber, conocer qué es lo que ha pasado bajo este tema en los últimos 5 años y que generalmente en las investigaciones se toma este marco cronológico determinado. Entonces paso de tener un tema que es el reciclaje a los procesos de reciclaje de plástico en los últimos 5 años. Al verlo, ¿cierto? Así a primera vista pensamos que es un enunciado mucho más amplio, pero si ustedes lo analizan bien, es un enunciado mucho más específico de lo que se quiere buscar. Luego entonces seguimos con nuestra siguiente etapa, que es identificar esos conceptos principales. Entonces aquí yo traigo mi enunciado, ¿cierto?, de los procesos de reciclaje de plástico en los últimos 5 años. Y lo que yo debo hacer en esta etapa es identificar esos conceptos principales que hacen parte del enunciado. Entonces traigo procesos, reciclaje y plástico. Y al costado de cada uno de estos conceptos principales aparece su traducción al inglés. Y aquí es importante también que tengan en cuenta que en la mayoría de las bases de datos se encuentra información científica que está publicada en inglés. Entonces, para poder optimizar los resultados de nuestra búsqueda, es necesario realizar estas búsquedas también en inglés para que nos pueda traer información mucho más actualizada. ¿La pueden hacer en español? Sí, también se puede hacer en español, pero los resultados que va a arrojar son menores y quizás un poco desactualizados. Luego entonces, si ustedes se dieron cuenta, yo construí mi enunciado en mi lenguaje natural y extraje de ese enunciado los conceptos principales. Pero resulta también, y ustedes lo van a encontrar y lo vamos a ver más adelante, que existen descriptores o términos técnicos normalizados que hacen parte de lo que se llaman tesauros, que no es más que una lista de términos que se llaman descriptores y que nos permiten localizar la información en forma temática. En el área de medicina van a escuchar generalmente lo que es el MESH, que es un tesauro de la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos. Entonces, los tesauros lo que hacen entonces es unificar ese vocabulario cotidiano y traducirlo en un lenguaje o en un vocabulario especializado. Y lo que me va a permitir es encontrar el tema deseado bajo el descriptor correcto y a su vez este relacionado con otros términos. Lo vamos a ver más adelante en la base de datos de EBSCO.
Bueno, entonces aquí, como les contaba, existen varios tesauros. Dentro de los más famosos es el MESH, ¿cierto? Que está relacionado con el área médica. La UNESCO también cuenta con un tesauro que es multidisciplinario. Y finalmente tenemos ERIC, que es un tesauro especializado en el área de educación. Luego entonces que hemos realizado estos ejercicios, ¿cierto? De delimitar nuestra necesidad de información, de identificar los conceptos principales, entonces es necesario que esos conceptos principales también estén vinculados para que nos permitan construir una estrategia de búsqueda. Y lo vamos a vincular a través de los operadores booleanos. ¿Habían escuchado antes hablar de los operadores booleanos? Quien abre el micrófono me cuenta. No, nunca. Nunca habían escuchado. Bueno, nos vamos a ver aquí y vamos a refrescar algunas nociones que vienen por allá relacionadas con la teoría de conjuntos. Básicamente los operadores booleanos son esos códigos de búsqueda que nos van a permitir a través de palabras claves restringir, ampliar o excluir una información. Habla de dos objetivos. El primero de ellos, la sensibilidad, que nos indica una mayor cantidad de registros que no necesariamente están relacionados con el tema, y una especificidad, que es una menor cantidad de registros, pero mayoritariamente están relacionados con el tema. Vamos a ver cómo se refleja en cada uno de esos operadores booleanos. Son tres: el y, o y no, en inglés and, or, not, ¿cierto? El primero de ellos, que es el y, lo que va a hacer es vincularme a ambos términos, ¿cierto? Y solamente me va a arrojar los resultados donde se incluyan ambas palabras. Y aquí entonces tengo mi ejemplo con la teoría de conjuntos, que en este caso es la intersección. En este caso, reciclaje and plástico me va a recuperar los registros que tienen ambos términos. Aquí entonces estamos hablando de una baja sensibilidad y una alta especificidad. Esto quiere decir que cuando yo ocupo este operador booleano me va a recuperar una menor cantidad de registros, pero que están mayoritariamente relacionados con el tema. Luego entonces está el operador o, y es el que se utiliza para incluir una de las dos palabras o ambas. Básicamente también se ocupa cuando estamos realizando búsquedas de sinónimos, ¿ya? Entonces aquí está nuestro ejemplo de la teoría de conjuntos, que en este caso sería la unión. Entonces habla de plástico o polietileno, y lo que va a hacer un motor de búsqueda es recuperarme todos los registros que tengan plástico, todos los registros que tengan polietileno y todos los registros que tienen ambos términos. Y aquí hablamos de una alta sensibilidad y una baja especificidad. Esto quiere decir que nos va a recuperar una mayor cantidad de registros, pero que no necesariamente están relacionados con nuestro tema. Y finalmente tenemos el operador no, y aquí los resultados incluirán solo la primera palabra. Y aquí entonces, en la teoría de conjuntos, vemos la diferencia. Entonces aparece reciclaje not bidder. ¿Qué va a hacer el motor de búsqueda? Recuperarme todos los registros que contengan la palabra reciclaje, pero los que estén vinculados con la palabra o con el concepto vidrio los va a excluir de mis resultados. ¿Se entiende cómo funcionan los operadores booleanos? ¿Tienen alguna duda? Sí se entiende. Ok, vamos bien. Listo. Entonces, como yo les decía, una vez nosotros hemos identificado esos conceptos principales y los vinculamos a través de los operadores booleanos, nos va a permitir construir una estrategia de búsqueda, que es lo que ustedes ven en este momento en la pantalla, con mi ejemplo: reciclaje and, y entre paréntesis plástico o polietileno. Ahora también puede surgir la duda de cuál es el momento o el lugar más apropiado para colocar los paréntesis, pero ustedes no deben preocuparse por eso, porque la mayor parte de las bases de datos lo construyen automáticamente. Uno como usuario simplemente introduce las palabras claves y lo vincula con los operadores booleanos y él lo construye.
También dentro de las estrategias de búsqueda se encuentran los operadores de proximidad y son dos, el near y el within. El near se utiliza, bueno, en realidad ambos operadores se utilizan cuando yo voy a realizar búsquedas en un solo campo. Es decir, quiero que estas palabras me aparezcan en el título, en el texto completo, en el resumen, ¿ya? El near, el primero de ellos, se utiliza para localizar aquellos documentos que contienen ambos términos separados de n cantidad de palabras. Y esa n cantidad de palabras puede variar. En mi ejemplo tengo Recycling N3 Plastic, ¿ya? Y lo que va a hacer entonces el motor de búsqueda es buscarme todos los registros que contienen la palabra reciclaje separado de 1, 2, 3 y luego mi palabra plástico, ¿ya? Y lo busca indistintamente en el orden en que se introduce. Entonces puedo yo también tener registros en donde encuentre primero la palabra plástico separado de 3 palabras reciclaje. En mi ejemplo tengo 3, pero como les digo, pueden ser 2, pueden ser 4 o más. El within hace exactamente lo mismo, a diferencia del near, lo hace en el orden en que se introducen esos términos. Por ejemplo, está nuevamente reciclaje W3 plástico. Entonces siempre me va a traer los registros donde contiene en primer lugar la palabra reciclaje separado por, en mi ejemplo, en este caso, por 3 palabras de plástico. ¿Se entiende cómo funcionan estos operadores? ¿Tienen alguna duda? Ok, bueno, de todas maneras, estos operadores de proximidad generalmente se identifican así, con una N y una W, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de otras bases de datos donde ustedes vean que no les funcionan los operadores de proximidad, simplemente se van al área donde dice ayuda y ahí ustedes van a encontrar los operadores que ocupa la base de datos. Bueno, también tenemos símbolos de truncamiento que les va a permitir a ustedes también utilizar en sus procesos de búsqueda. Son también 3. Son las comillas, el signo de interrogación y el asterisco. Las comillas lo que hacen es permitirnos recuperar las palabras compuestas o frases exactas. Y en mi ejemplo vemos botellas de plástico entre comillas. Si yo hiciera una búsqueda fuera de las comillas, lo que va a hacer es buscarme botellas en el título, plástico en el texto completo. Mientras que si yo lo coloco entre comillas, me lo va a buscar, por ejemplo, en un solo campo, en el texto completo o en el resumen, ¿ya? Luego sigue el signo de interrogación y esta se utiliza cuando se desconoce o se tienen dudas acerca de cómo se escribe una palabra o también cuando se está realizando una búsqueda en 2 idiomas. En mi ejemplo tengo una búsqueda en 2 idiomas. Tengo el caso de Brasil, que se escribe con Z en inglés y con S en español. Entonces, para que el motor de búsqueda pueda traerme o recuperarme estos registros que contengan la palabra Brasil, simplemente coloco BRA, signo de interrogación, y él me va a recuperar todos esos registros que tengan relación Brasil con Z y Brasil con S. Y finalmente tenemos el símbolo de truncamiento asterisco, que se utiliza para truncar las palabras que me permitan ampliar la búsqueda y recuperar los registros que contengan esa raíz. En mi ejemplo tengo el plast asterisco, ¿cierto? Y me va a recuperar plástico, plásticos y también el mismo concepto en inglés. Pero aquí, al momento de usar este símbolo de truncamiento, es necesario tener cuidado porque por la raíz puede estar recuperando otros conceptos que están fuera o son diferentes del área de conocimiento del interés de mi búsqueda, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, de la plasticina, etcétera. Ahora es importante también que, aunque Google es un excelente motor de búsqueda, sin duda, es necesario que ustedes empiecen a realizar las búsquedas en fuentes válidas de información. ¿Y en dónde lo encuentran? A través del sistema de biblioteca se ha dispuesto una serie de recursos
donde se refleja también la alta calidad científica que tienen al ser revistas desde bases de datos, donde pasan por procesos rigurosos para la calidad, donde se identifica también que que son revistas arbitradas, ¿cierto? Entonces ustedes, además de encontrar todo el material que se encuentra en estantería, van a encontrar más de 180 bases de datos multidisciplinarias y específicas en un área. Ustedes como medicina tienen una base de datos bastante interesante que es Access Medicina. En ella, además de encontrar una serie de herramientas que les permiten a ustedes interactuar, tiene anatomía multimedia, tiene un diagnosauros, fichas, autoevaluación. Tiene además una serie de libros electrónicos, incluyendo el Harrison de Medicina Interna, ¿ya? También tienen el UpToDate, que es una solución electrónica, la cual se encuentra basada en la evidencia, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer búsquedas por signo, por síntoma, por patología, pueden encontrar también información para el paciente, pueden encontrar información acerca de los diferentes medicamentos y las interacciones también que tienen con diferentes otros medicamentos y a su vez, por ejemplo, con la manzanilla, cuando un paciente, por ejemplo, toma ibuprofeno y toma agüita de manzanilla. Entonces, todas esas interacciones las van a poder encontrar en esta herramienta, ¿ya? Y otra serie de bases de datos multidisciplinarias como es EBSCO, como es ProQuest, como es ScienceDirect y demás. También van a encontrar otras plataformas de libros digitales. Bueno, uno de ellos es Access Medicina, también está Springer Medicina, revistas digitales donde van a poder tener acceso a varios títulos de revistas electrónicas, las guías temáticas, que son pequeñas páginas web donde hemos incorporado recursos por área. Entonces, en este caso están clasificadas por la Facultad de Salud, pero ustedes como medicina tienen una guía temática construida específicamente donde van a encontrar libros, revistas por categoría, van a encontrar sitios web también oficiales. Luego tenemos entonces el repositorio académico. En el repositorio van a encontrar las diferentes tesis a texto completo de los diferentes programas de pregrado y posgrado de la UCM. También tenemos la oferta de talleres CIVIP. Es una oferta permanente, tiene una programación semestral en la que publicamos cada semana cuáles son los recursos que están también incluidos en esta programación, pero a su vez ustedes tienen la posibilidad de solicitar esas capacitaciones a través de ese formulario de contacto, que es lo que ven en la parte superior derecha de la pantalla. Allí se va a desplegar un formulario donde ustedes también pueden solicitar esa capacitación o también a mi correo electrónico. Igualmente, es importante que ustedes tengan en cuenta que dentro de las bases de datos existe un porcentaje que no se cubre en texto completo, es decir, no van a poder descargar el texto completo de por ejemplo, de un artículo, ¿ya? Más del 60% ustedes lo van a poder descargar en texto completo. Lo que no, ¿cierto? Está a manera referencial, es decir, no van a poder acceder sino a la información más básica, que es el título, el autor, el resumen, la publicación donde se encuentra siendo parte ese artículo. En ese caso, a través de este mismo formulario que les menciono en la opción contacto, pueden solicitar ese artículo al cual ustedes desean acceder. Luego también están los préstamos interbibliotecarios. La biblioteca, en este caso la biblioteca cuenta con convenios de las bibliotecas que pertenecen a las universidades del Consejo de Rectores. En el caso de que ustedes quieran consultar un título físico y no se encuentre en nuestra colección, entonces si ustedes entran al catálogo de la Biblioteca de Chile y lo encuentran desde allí, ustedes también a través de este mismo formulario pueden solicitar ese servicio, ¿ya?
Y también tenemos el préstamo entre bibliotecas, recordando que el sistema de bibliotecas hace parte de un sistema integrado por la biblioteca Talca, Curicó y los niches. En el caso que un título haga parte de la colección de Curicó, ustedes también a través de ese mismo formulario pueden solicitar el préstamo. En los dos últimos casos se hacen siempre todas estas gestiones internas para que ustedes tengan disponibilidad de consulta del material en la sede de San Miguel. Todos estos servicios están a su disposición y no tienen ningún. Finalmente, luego de que pasamos por todo este proceso donde hemos identificado esa necesidad de información, hemos indicado las palabras claves, hemos realizado nuestra búsqueda, recuperamos esa información, la evaluamos, es decir, vimos que era de una fuente válida, vimos que tiene un autor, que ese autor lo respalda una institución, vimos que también tiene una fecha actualizada, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es incorporarlo a un trabajo académico. Y aquí es muy importante que ustedes tengan en cuenta que las ideas que extraemos desde estas fuentes de información deben ser citadas. De lo contrario, es considerado plagio, ¿ya? Entonces, para eso, para evitar este tipo de malas prácticas, existen varias normas internacionales que nos permiten citar adecuadamente todas esas ideas que vienen de otros autores. La que se ocupa mayormente son las normas APA, pero en medicina ocupan las Vancouver y en las ciencias sociales ocupan las normas ISO. Entonces, en el desarrollo, ¿cierto?, de esta tecnología, se han creado o han aparecido software que se llaman gestores bibliográficos que nos permiten extraer desde diferentes fuentes de información, bases de datos, páginas web, catálogos de otras bibliotecas, toda esta información referencial, es decir, el título, el autor, la editorial, la publicación, la revista donde se encuentra haciendo parte ese artículo, ¿cierto? Y a través de plugins se puede insertar la cita y generar la referencia con un solo clic, ¿ya? Estos plugins se instalan en el Word. Son las normas APA, ¿cierto? Que tienen igual también las Vancouver, unas ciertas reglas de acuerdo a el recurso que queremos o hemos referenciado en nuestro trabajo. Entonces eso va a cambiar dependiendo si se trata de un libro, de una revista, de una página web, etcétera. No sé si tengan alguna duda hasta ahí. No, por lo menos ya no. Está clarito. Ok, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es entonces ir a revisar estas bases de datos. Vamos a poner en práctica esto que acabamos de aprender, los operadores booleanos, ¿cierto? Los operadores de truncamiento, ¿no? Entonces aquí tienen que estar muy atentos porque yo voy a hacer preguntas al final. Bueno, ya, entonces aquí voy a ingresar a la página del sistema de bibliotecas. Es importante siempre, chiquillos, que tengan presente que los accesos a estos recursos electrónicos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero es importante que ustedes siempre ingresen a través de la página del sistema de bibliotecas para que el proxy pueda reconocerlos y de esa manera reconozca la suscripción que la UCM tiene con ellos, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo voy a ingresar a este segundo cajoncito que dice bases de datos. Y me voy a ir entonces a la base de datos de EBSCO, ¿ya? EBSCO es un... Diana, sí. Diana, disculpe, parece que no está compartiendo su pantalla. No sé si... Ah, ya. Ah, ok. A ver, sí. Ahí sí se ve. Ahí sí. ¿Sí?
Ok, entonces yo me regreso. El segundo cajoncito, bases de datos, ¿cierto? Y entonces, como les contaba, me voy a ir a la base de datos de EBSCO. EBSCO es un proveedor de bases de datos. Desde allí ustedes van a tener acceso a varias bases de datos multidisciplinarias y específicas en un área. En este caso, vamos a ocupar la Medline Complete, donde van a encontrar información relacionada con el área de la salud y mucha información que también está incorporada en el PubMed, ¿ya? Igualmente, si ustedes quieren saber cuáles son las bases de datos relacionadas con el área de medicina, entonces simplemente pinchan acá este filtro, todas las materias, y desde aquí pueden entonces pinchar las que ustedes desean específicamente, ¿ya? Entonces tenemos por aquí 3 de medicina, también tenemos por acá enfermería, también tiene una, ¿ya? Aquí ustedes también pueden ir revisando. Entonces, yo estoy aquí en bases de datos EBSCO, ¿cierto? A través de este índice alfabético. Tiene un botón rojo, ¿cierto? Esto identifica que son recursos de suscripción, ¿cierto? Se paga una suscripción anual para que yo pueda tener o podamos tener acceso a los recursos. Y las bases de datos que están identificadas con un botón verde significa que son recursos de acceso abierto, es decir, que voy a entrar directamente una vez pinchado su enlace al recurso, ¿ya? Mientras que las de suscripción sí nos va a pedir una autentificación. Entonces aquí nos va a pedir nuestro número de root sin el dígito verificador y la clave con la que ingresamos a la UCM virtual. ¿Listo? Entonces, incorporado esta información, vamos a pinchar iniciar sesión. Bueno, entonces como les contaba, EBSCO es un proveedor de bases de datos. Aquí vamos a encontrar acceso a algunos de los recursos que la universidad tiene en suscripción, pero yo voy a ir al host, ¿cierto? Al EBSCO host web. ¿Ya? Y bueno, aquí voy a encontrarme todas estas bases de datos que tengo en suscripción, ¿cierto? Y su identificación y el contenido que cada una de ellas tiene en relación al área, ¿ya? Esta base de datos también tiene 2 bases de datos de libros electrónicos. Si ustedes también quisieran incorporar la búsqueda con una base de datos, ¿cierto? Y también, a su vez, realizar la búsqueda simultánea en una base de datos de libros electrónicos, también lo pueden hacer, ¿ya? O con cualquier otra. Por ejemplo, esta de SINAL también es una base de datos relacionada con el área de salud y enfermería, si es que igual también quisieran poder vincular ambos recursos, ¿ya? Yo en este caso me voy a quedar solamente con la Medline Complete. Si tuviera 2, entonces debería entonces tiquear la segunda y pinchar este botoncito amarillito, ¿ya? Pero como simplemente yo voy a ocupar la Medline, entonces doy un clic sobre el recurso. Bueno, entonces, desde aquí vamos a hacer diferentes búsquedas. Vamos a hacer una búsqueda básica, avanzada, vamos a hacer una búsqueda a través de Tesauro. Si ustedes se fijan aquí en el menú aparece el mesh, ¿cierto? Y vamos a hacer una búsqueda también por publicaciones. Entonces aquí, en estas capacitaciones que hace el sistema de bibliotecas, también nos interesa que ustedes puedan también generar unas habilidades digitales, ¿ya? Y esto quiere decir que ustedes ya se familiaricen con ser autónomos en la gestión, de cómo la recuperan, de cómo la comparten, de cómo la visualizan, que son parte de las herramientas que tiene EBSCO a través de estas bases de datos. Entonces, para que ustedes puedan también ocupar todas estas herramientas, es necesario que puedan crear una cuenta de usuario registrado de la base de datos, ¿ya? En este momento estamos como usuarios invitados y el momento de que yo guardo mi información que yo voy recuperando en la carpeta, al momento de cerrar en la pestaña del navegador se va a perder. Mientras que si yo estoy conectada con mi usuario registrado, esa información va a quedar. Entonces, yo me voy a ir aquí a este menú donde dice conectar, ¿ya?
Y desde aquí ustedes, por ejemplo, si cuentan, vamos a darle un espacio para que cargue. Aquí. Si ustedes cuentan con una, valga la redundancia, una cuenta en Gmail, ¿cierto? Ustedes van a poder conectarse a través de esta opción. Si tienen otra cuenta, un Yahoo, un Hotmail, entonces lo pueden hacer a través de esta opción de cree una hora, ¿no? Entonces, les queda la invitación para que puedan posteriormente a esta capacitación crear su cuenta de usuario, ¿ya? Entonces, yo voy a ingresar para que podamos revisar en conjunto cómo es que vamos gestionando toda esa información. Entonces, por acá me aparece, me pregunta si soy yo, me dice no es Diana y esa es la forma en que corroboramos que estamos autentificados. Bueno, entonces como ustedes ven, en la parte principal de la pantalla aparece un cajoncito de búsqueda. Yo voy aquí a introducir mi palabra en inglés. En este caso tengo el edema, ¿cierto? Que en inglés también se escribe igual. Y voy a pinchar, bueno, también aquí nos aparece unas sugerencias de búsqueda. Si yo quisiera también elegir alguno de esos conceptos, lo puedo hacer. Yo simplemente quiero buscar edema, pincho el botón. Y aquí me va a arrojar la cantidad de registros que están asociados con la palabra de mi búsqueda, ¿no? En este caso lo está asociando con el título. En algunos casos también lo está vinculando con las materias. Cuando yo realizo una búsqueda básica, entonces lo que hace la base de datos es buscar todos los registros en donde tiene ese concepto, ¿ya? Independiente si es el título, el texto completo, el resumen o las palabras claves. Acá, como vemos en la parte central de la pantalla, tiene un total de 153.612 registros, ¿cierto? Entonces es una información bastante amplia. Por lo que, si ustedes se dan cuenta, al costado izquierdo de la pantalla, van a encontrar una serie de limitadores que nos van a permitir restringir la búsqueda y llegar a una precisión de la información que se necesita, ¿ya? Bueno, desde aquí ustedes van a poder encontrar una serie de recursos también en PDF y la base de datos también EBSCO se ha preocupado por incorporar otra serie de recursos, como ustedes pueden verlo acá, también van a poder tener acceso a videos, ¿cierto? Luego entonces lo que vamos a hacer es ir a limitar nuestros resultados de búsqueda. Entonces lo primero que aparece ahí es el texto completo, ¿cierto? Que es estas opciones que nos van a aparecer. Acá, por ejemplo, en este primero, solicitar a biblioteca, es decir, esto es un registro referencial y aquí si necesitáramos esta publicación, entonces vamos al formulario de contacto, ¿ya? También nos habla de publicaciones académicas arbitradas y son aquellas publicaciones donde cada uno de los artículos que incorporan han sido procesados, ¿cierto? O pasan a través de un proceso de evaluación por pares, de pares que son también expertos en el área y ellos son los que se encargan de evaluar la pertinencia, el grado del estado, el aporte en el estado del arte de en este caso en esta investigación. Y entonces, cuando hablamos de arbitradas, cuando hablamos de revisión por pares, quiere decir que tiene una alta calidad científica. Luego entonces nos dice resumen disponible. Luego entonces también nos dice texto completo con traducción y texto completo en PDF. Entonces, las herramientas también de la base de datos nos permiten a su vez tener una posibilidad de tener la traducción. Y esto solamente sucede cuando los artículos tienen el texto completo en HTML. Entonces yo les voy a mostrar, voy a seleccionar este filtro para mostrarles además cómo pueden ustedes interactuar cuando es el artículo con traducción. Entonces yo voy a abrir este primero. Bueno, en la parte central se va a encontrar toda la información básica de mi registro, el título, los autores, ¿ya?
Bueno, aquí voy de una vez a contarles. Todos estos autores son linkeables. Esto quiere decir que yo a su vez puedo conocer otros trabajos de sus autores, puedo ir directamente a la fuente, ¿cierto? Puedo encontrar otros términos del mesh asociados al edema, ¿ya? Y bueno, hay otra información principal de la revista. Y más abajo me voy a encontrar con el formato en HTML con dos herramientas. La primera, la que nos va a permitir realizar la traducción, y otra segunda, que es la que nos va a permitir escuchar el artículo o el contenido como tal, ¿ya? Entonces, para el idioma, ¿cómo funciona? Entonces, selecciono aquí, selecciono el idioma al que yo quiero que se realice la traducción, en este caso es el español, pincho traducir, y aquí se está demorando un poquitito, y él me va a cargar la traducción, ¿ya? Es una traducción como si ocupara el traductor del Google, no es una traducción oficial, ¿ya? Pero sí también es una de las herramientas que nos va a permitir comprender la información. Miren, aquí ya trajo la traducción. ¿Listo? Ya. Voy a volver al idioma original a través de esta opción. Y aquí van a encontrar esta otra herramienta que les mencionaba en el caso de que ustedes quisieran escuchar y, por ejemplo, no sé, apropiarse de los términos más técnicos en este otro idioma, y pueden a su vez elegir el tipo de acento en el que quieran. Si quieren un inglés americano, australiano o británico, en este caso lo que hacemos es seleccionar una parte, ¿cierto? Y pinchar el botón de escuchar, ¿ya? Y ahí, bueno, quizás no están escuchando porque creo que tengo que activar algo en el Teams, pero él va leyendo, si se dan cuenta, también se va iluminando la parte por donde él va leyendo. Bueno, y acá también van a encontrar una serie también de hipervínculos que les va a permitir a ustedes navegar a través del contenido. ¿Qué más se van a encontrar ustedes? En el costado izquierdo, el PDF, donde pueden descargarlo y guardarlo en su computador. Parte derecha, otras herramientas. Si tenemos una cuenta de Gmail, nos va a permitir compartirlo en el Drive. Si queremos también, nos pareció muy interesante este artículo y lo queremos luego revisar, entonces lo podemos añadir a la carpeta. También estas opciones de imprimir, de guardar, ¿cierto? Son las que nos van a permitir también extraer esta información referencial. Al enviarlo, también nos permite compartirlo en PDF con nuestros compañeros. Esta es una herramienta que les encanta a nuestros usuarios, ¿cierto? Voy a pincharla aquí para mostrarles. El citar nos trae la referencia lista en diferentes estilos de citación. Entonces, lo que yo hago es deslizarme hasta encontrar la que yo deseo. En este caso, por aquí vamos a encontrar las Vancouver. Simplemente lo que hago entonces es iluminarla, ¿cierto? Clic derecho, copiar y pegar en mi trabajo en Word, ¿ya? Luego sigue exportar, que es lo que vamos a ver también la tarde de hoy, que nos permite también compartir o exportar estas referencias a los diferentes gestores bibliográficos, ¿ya? Entonces aquí nos habla del RefWorks, nos habla del EndNote, nos habla del EasyBib, que son algunos de los gestores bibliográficos, y también por acá nos habla de la exportación en RIS, que es para otros gestores bibliográficos. Luego entonces también tienen la posibilidad de crear una nota, que es como colocarle un post-it. Entonces aquí al seleccionar esta opción se despliega esta ventana, nueva nota, y escribo aquí. Esto es una prueba de nota. Desde aquí ustedes van a poder también resaltarla, colocarla en cursiva, subrayarla, etcétera, ¿cierto? Voy a guardarla. Luego aparece el enlace permanente. Este enlace permanente también les va a permitir a ustedes incorporarlo en la referencia
o bien compartirlo. Porque, ¿qué es lo que generalmente hacemos? ¿Cierto? Nos vamos al navegador y compartimos este enlace, pero este enlace es dinámico. Entonces, todas las veces se está cambiando, mientras que este es el que les va a permitir llegar, si lo quieren compartir con sus compañeros, llegar a este artículo, a este recurso como tal. Y bueno, en el caso como tenemos un texto completo en HTML, también vamos a tener las opciones de escuchar y de traducir, que son las mismas que vimos por aquí. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Voy aquí a la lista de resultados. Disculpa, Diana. ¿Sí? ¿Podía lo de citar? Como que me pareció Ok. bien. Pero no, digo. Sí, mira, cuando vas a un registro en la base de datos de EBSCO, y generalmente en varias bases de datos te vas a encontrar esta opción de citar. Entonces, pincha citar, buscas el sistema de citación, ¿ya? Aparecen algunos, mira cómo son las AMA, las APA, las Chicago, y más abajo podemos encontrar las Vancouver. ¿Ya? En este caso, se selecciona, clic derecho, copiar, y lo pegamos en nuestro trabajo en Word, ¿ya? Pero este paso también nos lo ahorramos a través de la exportación, que es lo que vamos a ver ahora más tardecito con Mendeley. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces ahora nos vamos a regresar a la lista de resultados. Vamos a dejar este filtro. Vamos a dejar entonces, vamos a continuar con los demás otros filtros que ustedes se pueden encontrar. En este caso, ¿cierto? Se redujo a 4.624 resultados, pero me está indicando que esos resultados están desde el año 91 hasta el 2020. Entonces, en este caso, lo que yo puedo hacer es posicionarme en el cajoncito, ¿cierto? Y manualmente introducir un año, Enter, o simplemente tomar esta barrita y deslizarla hasta el año que yo desee consultar. ¿No? Aquí va, se va corriendo, si se dan cuenta. Aquí va 2018, 2019. ¿No? Yo la voy a dejar en el 2015. Luego van a encontrar por el tipo de fuente, si lo que quieren son publicaciones académicas. Y en otro caso voy a soltar aquí este filtro. Voy a soltar este filtro. Para que nos permita ver todos los ejemplos. Si hay pautas, hay revistas y hay una opción de mostrar más, donde nos muestra todos los tipos de fuentes con la cantidad de recuentos asociados. También puedo buscar por una materia de título principal, ¿ya? Entonces aquí se despliega una lista. Si quiero ir a mostrar más, puedo hacerlo, ¿ya? Entonces en este caso a mí me interesa, por ejemplo, revisar lo que es el edema pulmonar, ¿ya? Si yo también quisiera vincularlo con otro concepto, lo puedo hacer, ¿ya? Y simplemente entonces pincho actualizar. Aquí se va a reducir mi búsqueda a 822 registros. También van a encontrar la publicación, ¿cierto? En este caso son las revistas donde se encuentran incorporados estos artículos, ¿ya? Entonces, si quieren revisar, por ejemplo, esta de la American Journal of Emergency Medicine, que tiene esos 23 trabajos, también lo pueden hacer. Por editor, ¿cierto? Bueno, el Elsevier es uno bien famoso, el Lípico del BMJ, también en el área de salud. Aquí está el idioma y la importancia también de lo que yo les mencionaba al principio de realizar nuestra búsqueda en inglés. Si se dan cuenta, 760 registros están en idioma inglés y solo 18 de ellos están en español, ¿ya? También nos van a encontrar unos filtros por edad, por género y por geografía que está asociada a la afiliación del autor como tal, ¿ya? Bueno. También ustedes se van a encontrar, como lo ven en la parte central, otra serie de herramientas, ¿no? Como es el Full Text Finder, que es el que
a pesar de que no está en nuestra referencia completa, ¿cierto? El texto completo, entonces también nos redirecciona a la base de datos, que si tenemos suscripción nos va a permitir acceder al texto completo. Y por acá también nos dice buscar en la Web of Science. La Web of Science es está compuesta por 3 índices, ¿cierto? Y es donde están las revistas más top en investigación, ¿ya? Son las que se citan mucho, son las que tienen un alto impacto y una alta calidad científica, ¿ya? Entonces también cuando tengamos esta Web of Science, quiere decir también que tiene una muy alta calidad. ¿Listo? Bueno, también desde acá ustedes pueden pinchar esto, que es como el scope, donde pueden ver el resumen del registro sin necesidad de pinchar e ingresar. También aparece la carpetita, si lo que yo quisiera también es incorporarlo a mi carpeta principal. Y por acá también aparece esta opción de compartir. ¿Ya? Entonces, en compartir hay una opción bastante interesante que es la alerta de correo electrónico. ¿Qué hace esa alerta de correo electrónico? Toma mi búsqueda, ¿cierto? Mis palabras claves, los filtros que yo utilicé, en la frecuencia que yo configuro, diaria, semanal, bimensual, una vez al mes, ejecuta esta misma búsqueda y todo lo nuevo que encuentre lo notifica a mi correo electrónico. De esa manera yo voy a tener información actualizada. Entonces aquí lo que debo hacer es ingresar mi correo electrónico, ¿cierto? O los correos electrónicos de mis compañeros y yo también quiero notificarlos de esas nuevas incorporaciones en la base de datos. Y configuro la frecuencia con que lo quiero recibir y finalmente guardar alerta. ¿Listo? ¿Se entiende para qué funciona la alerta? Sí, bro. Ok, perfecto. Bueno, Una consulta, entonces, y si después sí, quiero dime. sacar la alerta, ¿cómo se hace? Ok, aquí en esta parte de la carpeta, ¿cierto? Es donde encuentro yo mi área personal. Entonces, todo lo que yo voy recuperando. ¿Recuerdan que yo pinché en la opción de carpeta o añadir carpeta? Entonces, aquí es donde me aparece eso que yo estoy recuperando, ¿ya? Y por acá también voy a recuperar las notas, esos post-it que creé. Y aquí está la opción de alerta de búsqueda, ¿ya? Entonces, desde aquí yo puedo modificar la alerta o puedo simplemente seleccionarla y decir que la elimino. Y de esa manera yo dejo de recibir información en mi correo electrónico. Desde esta área personal, sí, dime. No, gracias, eso. Sí. Ah, ok, perfecto. Ya, Nicolás. Igualmente, desde esta opción aparecen mis elementos y es la posibilidad que ustedes tienen de organizar la información que van recuperando. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo, voy a pinchar aquí en nuevo, voy a colocarle un nombre, ¿cierto? Capacitación medicina, una descripción a manera general y voy a dar un clic en guardar. Entonces, aquí me aparece mi carpetita. Entonces, yo lo que quiero hacer ahora es organizar. Entonces, quiero colocar estos dos artículos en esa carpeta. Entonces, tengo la opción de copiar, es decir, se duplica, va a quedar aquí en esta carpeta artículos y en mi carpeta personalizada, o mover, que lo que va a hacer es removerlos y dejarlos simplemente en esa carpeta. Entonces, miren, acá quedaron solo dos. Pero si yo me voy a la carpeta de medicina, me aparecen esos dos artículos que acabé de enviar. ¿Ya? Entonces pincho ahí y desde aquí, entonces puedo acceder. ¿Ya? Entonces de esa manera ustedes también autónomamente van a ir organizando esa información. ¿Ya? Igual pueden crear subcarpetas. Entonces yo, por ejemplo, quiero crear otra carpeta, pero dentro de capacitación medicina. ¿Listo?
Bueno, entonces ya vimos cómo es con la búsqueda básica, ¿cierto? Entonces veamos ahora cómo yo utilizo los operadores booleanos a través de la búsqueda avanzada. Entonces aquí regresé a nueva búsqueda y voy aquí a esta opción que está debajo del cajoncito principal, búsqueda avanzada. A diferencia de mi búsqueda básica, aquí me aparecen cajoncitos, varios cajoncitos, por defecto aparecen 3, pero si yo quisiera o tengo una estrategia de búsqueda más amplia, entonces puedo ir añadiendo los que yo voy necesitando. ¿Qué otra diferencia tiene? Que yo puedo indicarle a la base de datos el campo en donde yo quiero que aparezca esa palabra clave. Si yo quiero en el texto, si quiero que aparezca en el resumen, si por el contrario es el nombre de un autor, ¿cierto? Si también hace relación a los términos del mesh, ¿ya? Y otras más, por ejemplo, el título, el nombre de la publicación o el lenguaje. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Voy a colocar edema pulmonar. Edema. Entonces, como es un concepto principal, ¿qué es lo que debo hacer para que la base de datos me lo recupere como tal? ¿Quién sabe? Porque si no va a buscar pulmonar y por un lado, edema por el otro. ¿Cómo hago para que me recupere ese término compuesto? ¿Con comillas o no? Con comillas, sí, muy bien. Entonces lo coloco con comillas. Luego entonces voy a seleccionar un campo, ¿cierto? Entonces en este caso yo quiero que sea un encabezamiento de materia exacto y SMH significa que es del mesh, ¿ya? Luego entonces lo voy a vincular con otro término. Entonces, por ejemplo, en el edema pulmonar, bueno, así como por lo que medio entiendo, porque ustedes son los expertos en esta área de la salud, tiene que ver con la ventilación, ¿cierto? Los pacientes tienen que tener ventilación. Entonces lo voy a vincular con ventilación. Y en ventilación, entonces yo voy a colocar este término que quiero que lo busque en el texto completo, ¿ya? Igual, por ejemplo, si tuviera un autor, entonces selecciono el autor. Si yo más bien quisiera que esto apareciera en el título, también lo puedo hacer, ¿ya? Recuerden que si tienen más de 2, 3 términos, pueden incorporar las casillitas que necesiten. Ahora, una vez construida mi estrategia de búsqueda, entonces voy a pinchar el botón buscar. Entonces, ¿ustedes recuerdan cuántos resultados obtuvimos en la búsqueda básica? Cerca de 156.000 registros, ¿ya? Entonces acá cuando yo ocupo el operador booleano, que en este caso era el AND, ¿cierto? Donde yo estaba, donde yo quiero, con los que yo quiero vincular, ¿cierto? Para que aparezcan ambos términos. Entonces aquí nos habla de una alta especificidad, es decir, nos va a recuperar menos registros, pero que mayormente están relacionados con el tema. Entonces aquí nuevamente filtro lo que yo necesite, ¿ya? Si por ejemplo quiero el texto completo, si por ejemplo quiero aquí algo de los ¿me escuchan? Ahora sí se escucha. Ahora sí, ok. Listo, entonces ahí, como les decía, voy reduciendo toda la información. Y por ejemplo, si yo me arrepintiera de algún filtro, entonces simplemente en este cajoncito voy a ir desmarcándolos. Entonces ya no quiero con la palabra pulmones, entonces lo desmarco y vuelvo a tomar otro filtro más apropiado. ¿Listo?
¿Alguna pregunta con la búsqueda avanzada? ¿Todo está muy claro? Ok, bueno. Ahora, entonces ya hicimos búsqueda básica, avanzada, ahora vamos a hacer una búsqueda a través del tesauro. ¿Ya? Entonces, ¿alguien que me recuerde qué es el tesauro? ¿Para qué sirve? Un valiente. No me acuerdo. Bueno, lo que hace entonces el tesauro es traducir mi palabra del lenguaje cotidiano en un lenguaje especializado, ¿cierto? Entonces, miren, al momento de pinchar la opción Mesh, me va a aparecer este cajoncito, ¿ya? Y por defecto aparece seleccionada la opción ordenado por relevancia, ¿ya? En este caso, nuestra recomendación es que puedan ocuparlo el término contiene. Y voy a buscar un término para saber si efectivamente es un término normalizado o no lo es, ¿ya? Entonces, en este caso, sigo con el edema pulmonar. Voy a buscar y miren lo que se despliega. Entonces, me dice que pulmonar y edema, ¿cierto? Es un término correcto, nos te está dando la opción de selección. Yo voy a pincharlo para mostrarlo igualmente qué es lo que ustedes encuentran. Cuando yo he seleccionado este descriptor, que es edema pulmonar, ¿cierto? Se va a desplegar como una serie de árbol que está relacionado, ¿cierto? Está como en forma arbórica también. Y esto es lo que nos evidencia cuáles son los otros descriptores que están a su vez asociados al edema pulmonar, ¿ya? Y desde ahí también yo puedo escoger el que más sea apropiado a mi búsqueda de información. Entonces, en este caso, yo voy a tiquearlo. Miren, fíjense bien este cajoncito que aparece aquí, bases de búsqueda, cómo se va a transformar cuando yo selecciono mi edema pulmonar. ¿Viste? ¿Vieron? Aquí se colocó el edema pulmonar y aparte de eso, me aparece una ventanita verde donde son los subencabezamientos de esa materia. Entonces, cuando yo la selecciono, entonces aparece también con la sangre, con el fluido cerebroespinal, con la clasificación, con el diagnóstico, con la terapia, ¿cierto? Con la epidemiología. Entonces, si yo quisiera relacionar este término con alguno de estos subencabezamientos a su vez, por ejemplo, quisiera ver el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, él me va a traer todos esos registros que están relacionados con el diagnóstico en el edema pulmonar. Y miren, si ustedes se dan cuenta, aquí también cambió el término, ¿ya? Entonces, para este caso, yo le voy a decir que me incluya todos estos subencabezamientos de materia. ¿Listo? Entonces, ya escogí uno. Ahora quiero vincularlo con otro encabezamiento de materia. Entonces, voy a pinchar aquí donde dice volver a la lista de términos. ¿Ya? Y por acá más abajito me dice buscar términos adicionales, ¿cierto? Entonces pincho aquí y nuevamente voy a elegir ventilación. Pincho buscar y entonces me aparece ventilación y me aparece también algo que quería mostrarles, por eso intencioné este ejemplo, porque, por ejemplo, acá nos dice ventilación voluntaria maximal, bueno, ustedes son los que se manejan más en los términos, me está diciendo que yo debo usar este descriptor, que este es el correcto, ¿ya? Entonces, si se fijan, varios aparecen así, indicándome cuál es el término apropiado para que yo pueda usar. Entonces, para aquí, para este ejemplo, yo me voy aquí a esta ventilación no invasiva. Por acá está mi término, entonces lo voy a seleccionar.
Y acá entonces se va a quedar dentro de mi cajoncito de bases de datos de investigación. Entonces son dos, me aparecen simplemente dos de los operadores booleanos, me aparece el AND y el NOR y el OR. Para este caso, ¿cuál será el operador más apropiado? ¿El OR o el AND para mi búsqueda? ¿Cuál será? Si yo quiero que me aparezcan ambos términos en los registros que se recuperen. ¿El AND o el OR? El AND, muy bien, Bárbara, muy bien. Entonces selecciono el AND y entonces ya lo último que nos queda es realizar la búsqueda en la base de datos, porque nosotros estábamos haciendo la búsqueda es en el tesauro. ¿Listo? Entonces ahora, si ustedes se dan cuenta, nos entrega 53 resultados y miren, aquí mi cajoncito, se dan cuenta que lo está colocando entre paréntesis. ¿Ya? Entonces él lo hace automáticamente solito, nosotros solamente seleccionamos las palabras claves. ¿Ya? Entonces aquí es aún más específica nuestra búsqueda. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Quieren que vuelva a repetir alguna información? ¿Van a subir la presentación? Sí, vamos, la presentación se encuentra siendo parte de las guías temáticas del sistema de bibliotecas. Yo les voy a indicar luego dónde van a poder descargarla, ¿ya? Ok, bueno, entonces ahora seguimos con nuestro siguiente modo de búsqueda, que son las publicaciones. Entonces me regreso acá a esta... Sí, dime. Profe, disculpe, primero que nada, la grabación ya ha tenido como 1 hora Ah, ya. y tal vez pueda ser muy pesada. Y Muy segundo, pesada. ¿podríamos hacer un descanso ya que pasó Ay, sí, como 1 hora? claro que sí, ¿verdad? Le vamos a pedir entonces a la profesora Marian que si puede detener la grabación y entonces Gracias. vamos a tomar esos 10 minutitos.